¿Sabías que el negocio que hoy mueve la economía mundial se gestó entre máquinas de coser y salones de belleza en el siglo XIX? Para entender el impacto del Día Mundial de las Franquicias, vale la pena viajar al pasado y ver cómo dos mentes brillantes, en momentos distintos, moldearon esta bendita forma de hacer negocios. El primer gran paso lo dio Singer Company en la década de 1850. Tras patentar su famosa máquina de coser, Isaac Singer notó que el mercado era enorme pero complejo de abastecer. Para resolverlo, creó una red de concesionarios independientes a los que otorgó los derechos para distribuir y reparar sus máquinas en regiones específicas. Así nacieron las primeras franquicias de distribución. Años más tarde, en 1888, una mujer visionaria llamada Martha Matilda Harper llevó el modelo a otro nivel y creó las bases de la franquicia moderna, este formato de negocio. Con solo $360 en la bolsa de ahorros, abrió su primer salón de belleza en Nueva York. Para expandirse sin perder la altísima calidad de su servicio, inventó un sistema revolucionario. Entrenaba a mujeres, les otorgaba el derecho de abrir un salón bajo la marca Harper Method, les vendía sus productos exclusivos y les daba un manual estricto de operaciones. Llegó a tener más de 500 sucursales. De esos inicios sencillos donde la necesidad agudizó el ingenio, nacieron historias icónicas que todos conocemos. McDonald's empezó como un modesto puesto de hamburguesas en California, operado por dos hermanos en los años 40. Subway nació como una pequeña tienda de sándwich en Connecticut, financiada con un préstamo de $1,000 para que un joven de 17 años pagara su universidad. 7-Eleven empezó vendiendo bloques de hielo, leche y huevos en un pequeño muelle de madera en Texas. Domino's Pizza comenzó en 1960 cuando dos hermanos compraron una pequeña y endeudada pizzería local llamada Dominick's en Michigan, teniendo que pedir prestados $500 para concretar el negocio. Hoy, todas ellas son colosos globales que demuestran el poder de los sistemas replicables y de las grandes visiones que inician desde abajo. Las franquicias suelen verse como gigantes corporativos, pero la realidad detrás de las cifras es bellísima. Una franquicia es en el fondo una red de pequeñas empresas locales interconectadas globalmente. Son el motor más noble del libre mercado. Cuando una comunidad enfrenta tiempos difíciles, crisis económicas o se encuentra en una región geográfica compleja, la franquicia está ahí. Mientras una gran corporación centralizada lo piensa dos veces antes de arriesgarse en una zona apartada, un emprendedor local, apoyado por el conocimiento técnico de una marca, levanta la cortina y apuesta por su comunidad. El modelo de franquicia democratiza el éxito empresarial. Permite a una persona común operar con la fuerza y el respaldo de un gigante, llevando empleo, capacitación, formalidad y desarrollo justo a donde más se necesita. Son auténticos oasis de estabilidad en tiempos de incertidumbre. No estamos celebrando una moda, celebramos el formato de negocio más exitoso de la era moderna. El impacto global del ecosistema de franquicias habla por sí